acerca de la oración. Veamos qué nos dice la Biblia acerca de oración. ¿Qué es la oración? ¿Cómo podemos orar a Dios? ¿O qué nos impide? ¿Qué nos impide? ¿Qué nos impide acercarnos a Dios en oración? Dice que la oración es una manera, mejor dicho, es la mejor manera de comunicarse con Dios. La oración es el vínculo para el diálogo diario con aquel que nos creó. La importancia de la oración diaria a través de la oración no se puede subestimar. Es tan importante que se menciona más de 250 veces en las Sagradas Escrituras. Oramos por varias razones. En primer lugar, la oración es una forma de servir a Dios y de obedecerle, ya que la Biblia nos demanda la oración y nos aconseja el orar. Oramos porque Dios nos manda a orar. La oración es un ejemplo de Jesucristo y de la iglesia primitiva. Si Jesús pensaba que merecía la pena orar, también nosotros debemos hacerlo. Lo siguiente que vamos a ver es cómo orar. Como cristianos, debe ser una prioridad para nosotros cultivar esta relación con Dios, cultivar este hábito. Y una de las mejores maneras para crecer en nuestro andar con Jesús es la oración. Cuando oramos, hablamos con Dios sobre lo que sucede en nuestras vidas, nuestros anhelos, nuestra lucha y nuestros temores. Orar a Dios nos acerca a Él. La oración abre una puerta para que recibamos tu palabra, tu consuelo y las bendiciones que Él desea darnos. Dice, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debe orar el cristiano o cómo va estructurada la oración? Dice que va conforme a la voluntad de Dios. Esto lo podemos leer en Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. ¿Alguien lo tiene? ¿Me puede ayudar? Si no lo... Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Gracias, hermano. Hemos visto, ¿verdad?, que es conforme a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Como segundo, tenemos que dirigirla al Padre, como lo vemos en el ejemplo de Mateo 6:9, cuando los discípulos le sugieren, le dicen que le enseñe a orar y se dirige al Padre. Y en el nombre de Jesucristo, Colosenses 3:17. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La siguiente que se nos menciona de cómo debemos orar es claramente con fe. Santiago 1:6 y 7. Santiago 1:6 y 7. Dice que es importante, mejor dicho, orar con fe.
Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada una parte a otra. No piense, pues, que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Se nos exhorta a orar con fe en el libro de Santiago. Y también como debemos orar, dice, evitando obstáculos, evitando estorbos, lo llama la Biblia, a nuestras oraciones. Algunas de ellas, que lo veremos más adelante, es el orgullo, el pecado, falta de fe, el no perdonar, entre otros. La necesidad de orar y el deber de orar. La Biblia nos dice el por qué debemos orar, o para qué, cuál es el propósito. Dice en el inciso A, en Santiago 5:16, orar para sanar a los enfermos, para que nuestros hermanos sean sanados. Orar uno por otro, para que seáis sanados. Eso lo podemos leer en Santiago 5:16. En el versículo B dice, segunda de Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Ya hemos leído dos razones para orar: para sanar a los enfermos, para pedir por su salud y para pedir para que el Evangelio de Jesucristo llegue a más almas. El versículo C dice en Lucas 21:36, nos aconseja la palabra de Dios a velar. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto quiere decir que debemos orar para estar firmes, estar convencidos en quién tenemos nuestra confianza, a través de la oración. El número D dice Mateo 26, verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. La carne dice que es débil. O sea, puede haber muchas distracciones en este cuerpo, en esta tierra, en lo cual nos aleja de estar en constante oración. Dice para no entrar en tentación. El inciso B dice, Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a sus mies. Este es un buen propósito para orar, para pedir a nuestro Señor más obreros a la viña de su obra. El inciso F dice en Santiago 1:5, ya lo hemos leído, dice que, este pide por sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Vemos algunos de los propósitos, los que puede haber más en la Biblia. Vemos unos cuantos y vemos que son muy importantes para curar a los enfermos, para pedir por nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, para perseverar en oración y estar firme, para no entrar en tentación y para pedir por más obreros a su reino. Asimismo también para pedir la sabiduría de Dios. Como podemos notar, hay muchas porciones de la Escritura que nos hablan de la necesidad y el deber que tenemos como cristianos de orar. Jesucristo nos dio un ejemplo y por tanto debemos también seguir su ejemplo. El poder de la oración debe ser parte de la vida del cristiano. Veamos algunos ejemplos que nos dicen las Escrituras, unos ejemplos de
bíblicos que podemos leerlo. Cuando los personajes que aparecen allí clamaron a Dios y recibieron respuesta. El poder de la oración, le damos algunos ejemplos. Josué, el libro de Josué dice en capítulo 10, versos 2 y 13. Josué pidió que el sol detente en Gabón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Vemos aquí este maravilloso suceso, este milagro que ocurrió cuando Josué pidió en oración. En segundo vimos a Sansón cuando oró para obtener nuevamente fuerza y vengarse de los filisteos, y Dios se lo concedió. Jueces, capítulo 16, verso 28. Si gustan, podemos leerlo. Dice Jueces, capítulo 16, verso 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así Sansón, asió luego a Sansón las dos columnas de en medio de ellas, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y aquí cumple el propósito de su oración, lo cual Dios le concede la fuerza. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Vemos que Sansón oró con un propósito alineado a lo de Dios. En tercero tenemos la oración de Ana por un hijo, a pesar de ser estéril. Dios le concedió su petición porque sabemos que hay poder en una oración de fe. Lo podemos leer en 1 Samuel 1:10. En el inciso 4 también dice, en Primera de Reyes 18, 37 y 38. La poderosa oración de Elías en el Monte Carmelo es otro ejemplo del poder de la oración para el pueblo de Dios. Y la oración de Jonás dentro del pez, lo cual provocó una respuesta de Dios para sacarlo de ahí y reivindicar su llamado, lo que Dios lo había encargado de hacer. En Jonás, capítulo 2, verso 1. Jonás, capítulo 2, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Ahí continúa la oración de Jonás, y en el verso 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó Jonás en tierra. Es interesante el lugar donde se encontraba Jonás, donde la palabra nos dice orar en todo tiempo, en todo lugar. Jonás oró dentro del pez, provocando así una respuesta de Dios en medio de su dificultad, mostrando así arrepentimiento, mostrando confianza en Dios. Elías, ya hemos visto en el Monte Carmelo, es un ejemplo, era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia,
a la tierra y produjo sus frutos. Esto lo podemos leer, nos relata en Santiago 5, 17 y 18. Eh, ese texto que colocaste anteriormente de Josué capítulo 10. Eso quizás a este mundo le parece locura, porque quizás cualquier científico astronómico o que estudia todas estas cosas, que sepa pues, y conozca mucho de ciencia y estas cosas, dirá que es imposible. Que si eso sucede se puede venir abajo o se puede colapsar el sistema solar. Y me hizo acordar ese texto que pusiste, que el sol se paró y se detuvo la luna. Ezequiel pidió una señal. Isaías 38. Ve, 38:5. Ve y di a Ezequiel, Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí que yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a la ciudad de la mano del rey de Asiria, y esta ciudad ampararé. ¿Y cuál es la señal que va a poner? El verso 7. Va con esa. Y esta señal será de parte de Jehová, y así ha dicho Jehová. Verso 8. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido en el sol, en el reloj de acá, 10 grados atrás. Y el sol 10 grados se fue atrás, por los cuales había ya declinado. Estamos hablando de que para Dios no es imposible parar el sol, inclusive hacer que gire en sentido contrario de lo que venimos nosotros acostumbrados. Quizás para eso, para el mundo, es una locura. O simplemente esto es un cuento o una historia que no se puede creer. Lo mismo yo digo con la resurrección de Cristo. Entonces, la gente puede decir que esto no existió, pero ¿cómo decimos que Jesús no resucitó? Son cosas muy de fe. Muy de fe. Gracias, hermano. Bueno, hermano, gracias por su participación. Vemos todos estos hechos, como dice nuestro hermano Alejandro, es un hecho que son un milagro, son hechos sorprendentes en lo cual Dios ha hecho para manifestar su poder, para manifestar su gloria a través de la oración, cuando acercamos a Él. Todos estos hechos los podemos ver, y creo que hay muchos más, que podemos ver que Dios ha actuado cuando le oramos. A pesar de todo esto, vemos que todo tiene un propósito, está bajo la voluntad de Dios Padre. Y asimismo, vemos en la Biblia que puede que tengamos obstáculos en la oración. Sabemos que la oración es poder de Dios, pero a veces se nos presentan obstáculos. Es importante mencionar algunos obstáculos que podemos tener en la oración, los cuales tienen que ser removidos de nuestra vida para persistir y perseverar en la oración hasta que venga la respuesta de nuestro Dios. Veamos algunos obstáculos según la Biblia. Está entre ellos el pecado. Dice Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es muy claro la palabra de Dios, nos da mucha sabiduría saber y reconocer todo esto, que nos habla de la iniquidad del hombre. En Isaías y Juan, hermano Jorge. Sí, yo creo que ese texto aclara muchas cosas que no es orar por orar, pegarse a Dios, sino es orar con propósito, porque dice, ¿verdad? Claramente dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces, que es la relación que tengamos con Él. Es entre más cerca estemos de Él. Pero ahora, todas las cosas de Dios son con un propósito. Siempre, desde los principios, ha sido con un propósito, ¿verdad? Manifestar al mundo su poder.
Porque mucha gente dice que eso es natural, que la Biblia la escribieron los americanos y la gente que habla muchas tonterías. Realmente, ¿qué humano es capaz de hacer el universo? Por ejemplo, dice, ni una hoja de un árbol se cae. Ve que en los tiempos se caen las hojas de los árboles, luego vuelve otra vez a florecer y todo eso. ¿Qué es una hacha, por ejemplo? Es un trozo de hierro. Mas, sin embargo, el poder de Dios hizo que flotara cuando Eliseo hizo flotar el hacha. ¿Cómo es posible eso? Se trata de una roca, como lo hizo Eliseo. Fue a través de la manifestación de Dios, parar el sol, como dice. Entonces, todo eso tiene un propósito de mostrar Dios su poder. Y eso es evidencia para nosotros hoy en día, que leemos la palabra de Dios, pues aferrarnos a esa fe, que es un Dios que sí existe, que es real, ¿verdad? Y que como ha prometido que vendrá por segunda vez a recoger su iglesia, pues tenemos nosotros que esperarlo, ¿verdad? Con esa fe e insistencia en oración. Pero depende también de esa relación íntima que nosotros tengamos con él. Amén. Gracias. Amén, hermanos. Así es. Vemos que el pecado nos aleja de Dios y nos aleja también de ser escuchados. Dice también, cuando nuestra petición no es conforme a la voluntad de Dios. Como hemos visto en los ejemplos anteriores, la voluntad va alineada con la voluntad de Dios y Dios concede sus peticiones. Dice primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vemos lo contrario, lo que dice Juan 9:31, en el cual dice que Dios no nos oye. En este caso dice que cuando está conforme a su voluntad, Él nos oye. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice que cuando pedimos, dice que hay dos razones, no pedimos o no podemos, o no pedís o pedimos mal. Dice, no pedís o pedís mal para gastar en vuestros deleites. Otro obstáculo que vemos es la falta de fe, la incredulidad. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Otro obstáculo que vemos en la Biblia dice en 1 Pedro 3:6, cuando el marido no da honor a la mujer. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué dicen? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, una mala relación entre esposo y esposa. Dice que tenemos que vivir sabiamente. Es decir, que la contención, discusiones, peleas y la falta de armonía afecta de alguna forma nuestras oraciones delante de Dios. Pueden nacer resentimientos, raíz de amargura, entre otras cosas que puedan afectar nuestra relación con nuestro Dios. Bueno, estaba meditando en ese texto y la oración no tenga estorbo. Inclusive hay un pacto que Dios le dice a los profetas menores, que nosotros hemos roto el pacto con nuestra mujer de nuestra juventud, hemos roto el pacto con el sacerdote, hemos roto el pacto de Israel. Y no haréis llenar el altar de lágrimas, dice la Escritura. No haréis llenar el altar de lágrimas. Es decir, si yo en mi pacto matrimonial decido abandonar a mi esposa o mi esposa decide abandonarme a mí, ahí las oraciones tienen estorbo porque hay un dolor y una fractura de un pacto que lo que unió Dios no lo puede separar el hombre. Y nosotros nos dedicamos a eso, a querer separar lo que Dios juntó. Y eso es un mandamiento que Dios dijo. Y la oración va a tener estorbo en ese momento. Justamente. Amén, hermano.
Dice lo siguiente, no perdonar. Dice que el no perdonar o tener algún resentimiento hacia alguien, hacia algunos, puede ser contra la familia, tu hermano en la fe, un amigo. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11:25. Podríamos mencionar otros obstáculos, tales como el vacilar o titubear, no usar el nombre de Jesús, ser desobedientes, la falta, la ingratitud, entre otros. Pero lo importante, ¿verdad?, de reconocer todo esto o de saber estos obstáculos es evitarlos y lograr una oración de poder. Dice que hay motivos impropios. Cuando alguien ora para ser visto por los demás, estamos hablando de motivos impropios como el orgullo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso dice en Mateo 6, verso 6. Hemos visto varios puntos de los obstáculos del pecado cuando nuestra petición no va conforme a la voluntad de Dios o pedimos mal, la incredulidad o la falta de fe. Dice cuando el marido no da honor a la mujer, el no perdonar, entre otros, son obstáculos de la oración en la Biblia. La Escritura muestra también que la oración es una parte importante en la vida de Cristo, así como los personajes del Antiguo Testamento. También fue claramente para Cristo en la vida que estuvo acá en la tierra, se hizo hombre, se hizo carne. Cristo y la oración. Jesucristo nos da testimonio de que está continuamente en comunicación con su Padre y nos invita a hacerlo en su enseñanza. Jesús instruye a sus discípulos para que oren con un corazón purificado, una fe viva y perseverante, como hijos que hablan con su Padre. Dice que después de haber alimentado a los 5,000, salió a una montaña para orar. Mateo 14:23. Lo pueden leer luego en sus hogares. Dice, antes de escoger a sus apóstoles, oró toda la noche. Lucas 6:12. Después de estar con la gran multitud, se apartó de la mañana, muy de la mañana, para orar. Marcos 1:35. Mateo 26:36 dice que oró en el tiempo de su agonía. Mateo 26:36. Y Juan 17, que es el contenido más grande de una de sus oraciones que tenemos registrado en Juan 17. Es una oración algo larga, pueden leerlo en sus hogares. Leamos en el tiempo de su agonía, que dice que en Mateo, versículo 26. Mateo 26:36. Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo voy y oro. Amén. Dice que habló a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy y oro. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice que luego encontró a los discípulos
durmiendo y les exhortó diciendo que no podían hablar con él. Y les dijo en el verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si leemos el pasaje, dice que oró por segunda y por tercera vez. Por segunda vez, en 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no pueda pasar la misma copa en que yo la beba, hágase su voluntad. Asimismo vemos que nuestro Señor Jesucristo usó esta herramienta eficaz de la oración para encontrar refugio, encontrar fuerza en su Padre Celestial. No oramos solo cuando lo necesitamos, no oramos cuando tenemos necesidad solamente, sino para agradecer. Ya vimos que podemos orar por los demás. Los cristianos oran en todo momento. Primera Tesalonicenses 5:16. Primera Tesalonicenses 5:16. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Es algo muy corto, una frase muy corta, pero que tiene mucha importancia, mucho valor. Orad sin cesar. El 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una vida llena de Cristo significa que iremos a Él en momentos de gozo y en momentos de dolor. Oraremos por los demás, oraremos por los familiares, amigos, extraños y enemigos. Orar es un acto de obediencia. La Escritura también comparte cómo oró Jesús en Mateo 14:23. Jesús le habló a su Padre en oración. El último ejemplo que vamos a ver es Mateo 14:23. Sí, amén. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Amén. Dice que Jesús tomaba un tiempo para estar solo. Se alejaba de la multitud. Buscaba a su Padre Celestial en lo personal, muy íntimamente, buscarle de noche, de muy de mañana y en todo momento. Conclusiones acerca de lo que hemos visto de la oración. La oración es una parte importante de la vida cristiana y la vida de oración debe desarrollarse. La oración no solo afecta a nuestras vidas y la vida de los demás, sino que también es una forma de comunicarnos con el Señor y crecer en nuestra relación con Él. La oración es un acto de adoración y es un acto de obediencia. Es un maravilloso privilegio que Dios nos ha dado. La palabra de Dios pone énfasis en el poder y el propósito de la oración y por lo tanto no deben ser descuidadas. Dios le bendiga a todos y todas los presentes. Hay un texto que me recordar ahí, donde Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirá mi voz, de mañana me presentaré y delante de ti voy a esperar. Amén. Gracias,